Encuentro de diálogos urbanos. Yo soy el que maneja la página del colectivo Curva en el Facebook, y uno que maneja la página o está metido en las redes sociales pues analiza o toma la información de otra forma, ¿no? Cuando uno está compartiendo las imágenes, cuando uno sube los videos, pues recibe información de primera mano, sobre todo todos los comentarios que la gente te dice cuando subes un video al internet. Quiero empezar mi exposición contando una pequeña anécdota. Cuando hemos subido el primer video al Facebook, a YouTube, al canal de YouTube, y lo compartimos en el Facebook de nuestro colectivo. Teníamos un programa, como bien lo ha dicho un compañero Rubén, el programa La Curva del Diablo, ¿no? Que éramos básicamente jóvenes migrantes de las diferentes provincias de La Paz, y que hemos dicho, discutíamos la política desde el indianismo y el catarismo, como muchas veces los políticos o los dirigentes en el Alto y en La Paz discuten en las plazas, en La Ceja, por ejemplo, o en la Plaza San Francisco. Y nosotros decíamos que estas discusiones no deberían quedarse ahí, en esos espacios, deberíamos difundirlos por las redes sociales, ¿no? Porque sería interesante que la gente sepa cómo se piensa el gobierno, por ejemplo, de Evo Morales, del movimiento socialismo, desde una lectura indianista catarista, pero en las redes sociales, ya no en las plazas, que era un círculo muy limitado. Entonces subimos este video, y lo interesante era que ha tenido mucha repercusión, porque lo hemos compartido por La Pública, por A mí me gusta la democracia, no la dictadura, y todas esas páginas. Y entonces los comentarios eran muy interesantes, porque más que el contenido, las críticas del contenido que íbamos diciendo, habían miradas y lecturas más superficiales, ¿no? Porque en el programa nosotros decíamos, yo era el que hacía las preguntas, y decían: bienvenidos a La Curva del Diablo, este programa hecho por jóvenes aymaras. Entonces la gente decía, o los comentarios: ¿estos son aymaras? No creo que sean aymaras, ¿por qué usan camisa? Recuerdo que había una cholita de mujeres creando que estaba también en el escenario de discusión, y una señora decía: ¿cómo esa mujer se va a vestir así de pollera? Porque tenía un escote como las que bailan morenada en El Gran Poder, y decían: ¿cómo va a usar una cholita de escote? No se debería vestir así, porque las cholas no se visten de esa forma, ¿no? Si esto se dicen aymara, ¿por qué usan camisa? ¿Dónde está su poncho o la chuspa? ¿No? Había como una lectura, por un lado, muy esencialista, que les extrañaba que jóvenes se digan que son aymaras y que tengan una ropa, no digamos como el sentido común ha creado de una aymara autóctono, ¿no? Por otro lado, de la lectura más oficialista del MAS, nos veían y decían: aquí está surgiendo la derecha indígena, porque usábamos, digamos, o no teníamos esa ropa, esa indumentaria típica de lo que debería ser aymara, ya estaríamos partiendo desde otra lectura, ¿no? Entonces con eso nos damos cuenta que había un tema fundamental en este caso, ¿no? ¿Por qué estaba funcionando? ¿Por qué la gente estaba pensando así? Es que es muy distinto cuando uno plantea su producto en redes sociales, está sujeto a todo tipo de lecturas. Generalmente los movimientos indianistas y cataristas que discutían en las plazas eran muy limitados, porque toda la gente que se escuchaba eran en sí indianistas y cataristas, entre ellos mismos se hablaban, ¿no? Pero en las redes sociales estábamos sujetos a otras interpretaciones. Entonces creo que ahí es importante recordar la lectura que hacía Antonio Gramsci cuando hablaba, o cuando rescataba una idea de Maquiavelo, cuando pensaba la política como un centauro, ¿no? Decía que la política es como un centauro porque tiene una parte animal y tiene una parte humana. La parte animal sería esa parte de la estructura de la sociedad, que está la parte económica, que es elemental para entender el poder, y también la parte humana, que sería la superestructura donde está la ideología, donde está la política, donde están las leyes y donde está la cultura, ¿no? Antonio Gramsci, haciendo la lectura de Maquiavelo, nos hace entender que para pensar el poder y en política, no necesariamente tenemos que pensar en el Estado y en sus instituciones, como podría decir el liberalismo, o en el Estado como un órgano funcional a la economía, como nos dicen algunos marxistas, sino que también para pensar la política, para pensar el poder, tenemos que tomar en cuenta claramente la parte cultural, ¿no? Antonio Gramsci habla sobre el concepto de la hegemonía. Entonces Antonio Gramsci nos da cuenta que es importante para las decisiones del poder y de la política el aspecto cultural, ¿no? Entonces este fenómeno que nosotros hemos visto de cómo la gente nos interpretaba los videos que hemos realizado como colectivo, nos ha hecho entender que hay idearios, ¿no? Hay ideas que se han creado muy esencialistas de ambos bandos, tanto del oficialismo como también de la gente en común, sobre lo que se entiende el ser aymara. Yo me ponía a preguntar a la gente, a mis compañeros, haciendo una pequeña investigación en la UPA sobre qué entendían sobre lo aymara, y era bien interesante lo que decían, ¿no? Gente nada politizada, gente normal, así que estudia derecho, estudia ingeniería, que fuera de la política,
Y por ejemplo, pasaba esto, les voy a dar algunos ejemplitos. Uno comía como con la boca abierta, digamos, así como chancho, yo le diría, ¿no? Y decía, ¿por qué comes así? Ah, déjame, así comemos los aymaras, ¿no? U otro, digamos, que venía así todo sucio, medio empolvado, ¿no?, de su casa, y decía, oye, yo le decía, ¿por qué siquiera no tus zapatos, no? No, ¿qué pasa? Así somos los indios, somos los aymaras, ¿no? O si no, otro que anda tomando la cerveza. Me recuerdo un amigo que tenía que tomar 3 días de cerveza así fatal. Hay que tomar así, tomamos los aymaras. O sea, había una idea como que si lo aymara o lo indio está muy relacionado a lo más brusco, a lo antiestético, a lo, no sé, a aquello que no es, digamos, una persona, entre comillas, digamos, civilizada. Por otro lado, podemos ver también ideas sobre lo aymara o lo indígena que parte desde el Estado, ¿no? Si bien ustedes saben, antes del gobierno de Evo Morales, la idea de lo aymara, y sobre todo en los principios del 1910, 1920, cuando estaba Alcides Arguedas, Franz Tamayo, todo ese tiempo, la idea de lo aymara o de lo indio, como sinónimo, era como problema, ¿no? El problema del indio, que por culpa del indio Bolivia no avanza, por culpa del indio Bolivia no es París, ¿no? Entonces, de esa idea tan crítica hacia lo indio, con el gobierno de Evo Morales empieza a surgir lo contrario, ¿no? El indio como la reserva moral, el indio como, digamos, aquello que va a ser el que va a convivir con la naturaleza. Entonces, si pensamos en estos cambios de discurso que se han dado desde el gobierno de Evo Morales, nosotros como indígenas catalanistas pensábamos que ha habido una idea de entender lo aymara que se ha romantizado mucho en este año. Porque si ustedes recuerdan el 2000, 2005, en las movilizaciones sociales, yo recuerdo periódicos como El Juguete Rabioso, que ponían sus titulares, por ejemplo, que decían, ¿no?, Gran Rebelión Aymara, como título grande, y se veía a mucha gente marchando, digamos, a la cabeza de la ciudad se ve Felipe Quispe encabezando las marchas, y donde se pensaba lo aymara no como algo rural, como ahora se entiende, ¿no? Yo recuerdo que las marchas de Chacachi venían a la ciudad, se juntaba gente de Viacha, se juntaba gente del Alto y salían a la marcha y era rebelión aymara, ¿no? Como entender lo aymara como algo espacialmente, digamos, englobante. Pero con las políticas de Evo Morales, no solamente se ha cambiado la idea del aymara aguerrido, revolucionario, que sale a las marchas con sus piedras, con sus palos y que va a buscar la revolución. Ese aymara rebelde se cambia por una idea del aymara místico, ¿no? Con las políticas plurinacionales del aymara que vive con la naturaleza, que practica el sumacamaña, y que ya se pierde esa fuerza de lo aymara como una persona aguerrida, ¿no? Y sobre todo con la nueva Constitución Política del Estado del 2009, con la división de las 36 pueblos indígenas originarios campesinos, se territorializa, ¿no?, el entender lo aymara. Es interesante eso porque si ustedes ven la nación aymara y la nación nación quechua, si bien ocupan grandes espacios en la ciudad del Alto, en Oruro, en La Paz, en ese mapa de los 36 pueblos indígenas originarios campesinos, son pequeñitos. Si ustedes ven, lo aymara está así en pequeños grupos esparcidos y sobre todo ruralizados. Entonces se va cambiando la idea de lo aymara de vivir en un tiempo muy esencialista, de verlo, digamos, como un pueblo totalmente precario. Hoy en día se le ha esencializado con las políticas de Evo Morales y se les ha dado ciertos requisitos para poder ser aymara. Primero, que tiene que ser rural, ¿no? Porque en ese mapa ya no está Oruro, ya no está el Alto, ya no está La Paz. Entonces, como colectivo nosotros, al margen de querer debatir los temas políticos, que era nuestra primera misión que teníamos como grupo, nos hemos dado cuenta que estamos en un escenario donde las disputas eran otras, eran más simbólicas. Porque si ustedes se dan de cuenta, el gobierno, hace rato hablaba sobre la hegemonía que hablaba Antonio Gramsci, ha creado con sus políticas comunicacionales ciertos programas, digamos, de televisión, en radio, en sus libros, en sus películas que hacen, una idea de lo aymara que sea funcional al gobierno, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven la película Insurgentes, es bien claro, ¿no?, sobre cómo se trata de acomodar toda esta historia de las movilizaciones o de los movimientos indígenas para culminar que Evo Morales es el resultado, digamos, de todos esos movimientos indígenas, ¿no? Podemos ver también cómo el gobierno ha creado políticas indígenas, como es gobierno indígena, para los indígenas específicamente, como las universidades indígenas, por ejemplo, ¿no?, donde ni siquiera su hija de Evo Morales estudia, ¿no? Sino las universidades indígenas están ahí para la gente indígena, con materias específicamente para los indígenas, que son carreras técnicas, como diciendo que los indígenas no pueden ser licenciados sino técnicos.
y sobre todo técnicos en tejidos, en derecho indígena y cosas bien específicos, ¿no? Reduciéndole y quitándole ese potencial que en la ciudad del Alto, por ejemplo, se está avanzando mucho, ¿no? Entonces, por ahí va la crítica de cómo el gobierno con su aparato comunicacional y mediático crea una idea de entender lo indígena, y en este caso lo aymara, quitándole su potencia como actor político y de presencia muy grande, sobre todo en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, con el colectivo Curva, con los programas de la Curva del Diablo, nos damos de cuenta que para poder enfrentarnos ante esas políticas del gobierno, teníamos un arma eficaz, que eran las redes sociales. Porque si bien Iván hace rato hablaba sobre la cultura como algo que pueda empoderar a la aymara o a la gente migrante, en este caso en la ciudad del Alto, la literatura, el cine, la pintura, es cierto, son generadores de sentidos comunes muy fuertes, pero hoy en día casi la gente no consume eso, no pocos son los que van todavía al cine a ver alguna película, o si van a ver más películas de entretenimiento hollywoodense. ¿Cuál es el espacio generador de sentidos comunes hoy en día? No podemos negar que es la televisión y las redes sociales hoy en día, ¿no? Entonces, meterse en las redes sociales y en la televisión para poder cambiar imaginarios creo que es elemental, y el gobierno se ha dado cuenta de eso, y con sus prácticas indigenistas o políticas indigenistas está repitiendo, más bien creando esa idea esencialista de lo indio. Por ejemplo, ustedes no sé si en Santa Cruz cómo serán los programas de televisión, pero en La Paz, los programas que el gobierno también auspicia, por ejemplo, de música chicha, de cumbia chicha, específicamente lo conduce no una mujer, digamos, con el cabello amarillo o teñido o con tacos, sino la música chicha tiene que conducirlo una cholita, ¿no? Una cholita y un hombre, digamos, del campo, un tipo popular que vaya de gran poder. Los programas de rock como Acceso nunca van a conducir, por ejemplo, una cholita, ¿no? Lo cual no quiere significar que no haya cholitas rockeras, no significa que no haya aymaras que les guste el reggae, como decía Santo Rubén. Hay muchos, yo conozco muchos en Europea, pero no es lo que la gente espera, no es lo que el sentido común quiere crear. O sea, se está delimitando quiénes tienen que hablar de ciertos temas y quiénes no. Se lo reduce, así como en las políticas del gobierno de crear universidades indígenas, también en el gobierno se está creando ciertas actividades o ciertos consumos aptos para los indígenas, ¿no? Los programas, por ejemplo, de Genecherú, el Canal 7, programas de, no sé, temas, si vamos a hablar de temas anáuticos, si vamos a hablar de temas, por ejemplo, de ritualidad andina, siempre tienen que hablar ahí los indios o los indígenas, como se dice, y los temas modernos, con las reflexiones políticas, si vamos a hablar de economía, si vamos a hablar de política, están ahí la gente con corbata, la gente que sabe de esas cosas, ¿no? Un claro ejemplo es cuando Álvaro García Linera, por ejemplo, en el Alto estaba entregando una obra, y él dice bien claro a la gente, ¿no? Este proceso de cambio lo llevamos adelante los indígenas y los intelectuales, ¿no? Y lo dice muy tranquilo, pero si ustedes analizan en el fondo, está delimitando roles muy jodidos en el fondo, ¿no? Porque dice que está llevando un proceso de cambio los indígenas y los intelectuales. Eso significa que los indígenas no son intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales y quiénes son los indígenas? ¿Qué rol cumplen los indígenas y qué rol están cumpliendo los intelectuales, ¿no? En este caso, los que piensan, los que toman las decisiones serias, los que hablan de economía, los que hablan de política, son los mismos de siempre, ¿no? Ahí tenemos una Sajoneta, tenemos a un Romero, los mismos que, o uno de la Quintana, que han sido asesores de los dos gobiernos. Y los indígenas son la pantalla, no son la pantalla los que hacen los saumerios, los que hacen las chayas. Entonces es bien jodido eso, porque como con el gobierno del MAS, que es un gobierno indígena supuestamente, que debería potenciar más bien los conocimientos o potenciar a la población indígena, más bien se lo está reduciendo y esencializando en específicas prácticas que deben realizar, que no es empoderarnos, sino más bien es repetir prácticas rituales y todavía folclorizándolos totalmente, porque hasta en el gobierno hay yatiris que tienen ítem, ¿no? Que tienen ítem y que tienen que ser saumerios sí o sí, porque si no cobran su sueldo, ¿no? Entonces con eso se va creando un tipo de ritualidad ya que se va trivializando y va perdiendo su sentido. Entonces eso nosotros como colectivo nos hemos dado cuenta que hoy en día estamos en una lucha de símbolos, porque entre lo aymara y la ciudad del Alto ya no es, digamos, esa nación que está buscando su territorio, ya no es la nación que está buscando, digamos, su empoderamiento, ya no es la aymara que está buscando, digamos, autodeterminación. El aymara tiene su territorio en el Alto, tiene sus casitas, ahora tiene sus cholés, sus construcciones grandes, ¿no? Están en las universidades, hay concejales, hay alcaldes que son aymaras, tienen poder, tienen territorio, tienen todo eso, pero hay algo, no se dicen que son aymaras.
¿Por qué? Porque esta división de los 36 pueblos indígenas que han territorializado le ha hecho al peño, en este caso, difícil de poder afirmarse como aymara. Porque uno se ve ahí y dice, bueno, para ser aymara tengo que tener estas cosas, me dice el gobierno. Pero yo estoy en la ciudad, uso, no sé, digamos, una Adidas, estudio Derecho, y bueno, entonces ya no tendría que serlo, ¿no? Puede ser mestizo, dicen algunos. Pero eso le quita mucha fuerza. Yo tengo un ejemplo muy claro, también un compañero de la curva que no está aquí presente, que él estudia Derecho y él habla mucho, él habla en aymara, es aymara parlante, y en los programas de debate nosotros igual hablamos en aymara, para poder normalizar a la gente, porque la gente sabe hablar aymara en el alto, pero no quiere hablar. ¿Por qué? Porque eso está visto mal. No ve que lo aymara es lo feo, lo aymara es lo sucio, lo aymara es lo precario, lo tosco. Entonces, mi compañero le cuenta que lo vea, tenía que exponer de la materia de Derecho Constitucional y él no ha estudiado la materia. Dice, ¿qué voy a hacer? Es el examen final. Él dijo, como estamos en un estado plurinacional, voy a exponer en aymara. Él empezó a hablar en aymara y el docente lo filmó, así como, a exponer en aymara, lo filmó, el docente ni siquiera sabía qué estaba diciendo. Pero como estaba hablando en aymara, y todos sus estudiantes de Derecho, todos son aymaras en la Universidad Pública del Alto. Todos son aymaras, pero que no hablan aymara. Desde que mi compañero habló en aymara y tuvo muy buena nota y el docente la ha felicitado, al día siguiente todos los estudiantes hablaban aymara con él. O sea, la cosa no es que no saben, sino que hay algo que está latente de identidad, pero que no se dice porque no es lo políticamente correcto. O pues si digo eso, se van a avergonzar. Entonces, cuando nosotros como colectivo salimos ahí como jóvenes, que venimos del campo, que yo por ejemplo nací en Achacachi y vivo en la ciudad del Alto y me digo que soy aymara, a la gente le incomoda, ¿por qué te dices aymara? Como si fuera algo raro. O cuando pichamos coca, yo recuerdo que íbamos a una discoteca con Iván en la Ceja del Alto y nosotros ponemos a pichar coca y la chica dice, ¿y pichas? Sí, ¿no? Yo, claro, ¿por qué no? Y a ver, y la chica también quiere pichar, porque son cosas que nos hemos creado ciertas taras, ciertos prejuicios que como lo vamos negando también nuestra cultura, ¿no? Entonces, por eso como colectivo nosotros lo que queremos es entrar en ese escenario de disputa simbólica para poder normalizar, porque ya hay un potencial en la ciudad del Alto, ya hay un potencial muy objetivo en el aspecto económico, político, pero no hay todavía eso que es muy importante, la afirmación. Y cómo desde el Estado, al no haber esto, no haber esta afirmación desde la ciudad del Alto, está acaparando símbolos, sobre todo aymaras. Eso es lo más fuerte que ha pasado hoy en día y estamos, año pasado he escrito un pequeño artículo al respecto. No sé si pasa en Santa Cruz, yo creo que debe pasar en Santa Cruz. Por ejemplo, nosotros, como bien ha dicho mi compañero Rubén, hemos iniciado desde una lectura indianista catarista, y ustedes deben saber que los indígenas cataristas siempre manejan la huipala, bien parado ahí con la huipala como bandera de las rebeliones aymaras, ¿no? Ese instrumento, ese símbolo que ha costado mucho a la política, sobre todo a los indígenas cataristas, poder poner en un lugar importante en la política boliviana, que ha sufrido humillaciones, mucha gente cuando alguien en los años 70 sacaba la huipala y decían, esos chilenos, ¿cómo van a sacar nueva bandera? Una bandera roja, amarillo y verde y todo eso. Ha sido un símbolo muy importante de poder poner en la escena política. Hoy en día se ha reducido la huipala sinónimo del MAS, ¿no? Muchos símbolos, no solamente la huipala. Cuando alguien, por ejemplo en Achacachi, cuando había las marchas recientes del año pasado, Achacachi, que es el lugar donde todos los movimientos sociales del 2000 hasta 2005 ha sido capital de todas las movilizaciones, donde siempre se gritaba Jayaya Tupacatari, Jayaya Bartolina Sisa y se manejaban los huipalas. Hoy en día los achacachi ya no quieren manejar a huipala. No, huipala nos van a decir masistas. No, por más que ellos sean aymaras. Yo recuerdo que un señor quería decir Jayaya Achacachi y un señor le dice, no digas Jayaya, Jayaya es del MAS. O sea, por más que la aymara quiera decir su Jayaya o Jayaya Tupacatari, que son personajes claves para entender la política aymara, ya no pueden ser parte de ellos, porque eso hoy en día representa sinónimo del MAS, ¿no? Entonces, cómo desde el gobierno se va apoderando de simbolismos muy claves para entenderlo aymara hoy en día, y estamos en esa disputa, ¿no? De disputas de símbolos, disputas más de, ¿cómo se puede decir?, de algo estético. Y el colectivo Curva en ese caso quiere luchar y ha visto que las redes sociales es un buen arma para poder difundir ideas y poder normalizar ese tipo de políticas que vayan a afirmar la identidad aymara. Bueno, eso quería contarles. Gracias.